Hola y buenas tardes a los seguidores de JJ Relojeros. Este vídeo me gustaría dedicarlo al tema de la impermeabilidad de los relojes, de su uso como herramienta en medio acuático y sobre su uso eh, para, para sumergirlo, para gastarlo en agua o no. Eh, Como veremos, tenemos varios relojes que nos van a ayudar a entender un poco eh, las capacidades acuáticas de estas herramientas. Sin más, vamos a ver la intro y comenzamos con el vídeo. Bueno, antes de nada, esta opinión es una opinión personal y a lo mejor difiere un poco de, de- de las empresas constructoras de relojes y de casi todo, cada uno tiene su opinión. Y esta concretamente es la mía, ni siquiera será la misma que posiblemente del otro compañero de canal. Y literalmente es mi opinión. A ver, personalmente, los relojes son máquinas. Esto os voy a presentar los relojes que nos van a ayudar. Los relojes son máquinas con un mecanismo muy complicado, es muy delicado, que no le va bien el medio acuático por su construcción, que es metálica, y sabemos que el agua y el metal, pues tarde o temprano termina por oxidarse y no le conviene. Con lo cual, vaya de antemano que yo en principio, hoy en día, eh, después de unos cuantos años de experiencia, si puedo evitar meterlos en agua, evidentemente no los meto. Dicho esto, hay relojes específicos de buceo. Vamos a ver un poco los relojes, cuál es el uso que se le puede dar a cada reloj, y yo luego daré mi interpretación o mi forma de ver qué relojes sí que usaría y qué relojes no. ¿Por qué? Porque evidentemente los relojes, como he dicho, no son para gastarlos en método en medio acuático, pero también es un poco chocante eh, que se vendan relojes de 20 atmósferas o 20 bares, 200 metros de profundidad, que tú pagues un plus alto en algunas circunstancias altísimo por un plus de que ese reloj sea sumergible, que tú hayas buscado un reloj sumergible y luego no lo vayas a usar. No tendría sentido. Con lo cual, las opiniones de meter un reloj o no meterlo en el medio anfibio es de cada cual. Allá cada cual con sus pertenencias lo que él quiere hacer. ¿Vale? O sea, dicho esto, yo no soy partidario de meter los relojes en el agua. Por otra parte, entiendo que hay máquinas que se producen para meterlas en el agua y es un reloj que es una máquina para
el medio anfibio, con lo cual sí es necesario conocer las capacidades de cada reloj y para qué están hechos. Vamos a comenzar explicando a mi modo de ver, y repito, a mi modo de ver, cómo yo catalogaría los relojes. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos un reloj del año, un reloj suizo, un reloj de cuerda mecánica de 1920. Un reloj que ya ha estado varias veces abierto, lleva muchas revisiones. Digamos que es un reloj de colección, un reloj ya para estar muy mimado. Yo a este reloj, en mi catálogo personal, lo catalogaría como reloj 00. Quiere decir que es un reloj que no tiene absolutamente nada, repele el agua, vamos. O sea, es un reloj que no deberías ni lavarte las manos con él, ni salir cuando llueve, porque la lluvia se podría introducir por la corona, por la junta de la tapa y la caja. Y además es un reloj que en 1920 no solían llevar junta de goma. O sea, para mí es un reloj que yo lo catalogaría como reloj 00. O sea, 0 metros de agua. O sea, no es un reloj para agua. Sería absurdo este reloj, bañarse con él, lavarse las manos. Otro detalle que yo incluiría en los relojes 00 como este es que cuando vayas al baño y te pegues una ducha, como por ejemplo la puerta cerrada, y haya vapor, el vapor se podría introducir también por las juntas. Fijaros que es un reloj muy antiguo, entonces la caja es en 2 piezas. No, son 2 piezas más la tapa. 1, 2 y la tapa. Todas estas juntas, por ahí podría entrar el vapor, y ya no solo por la corona, como ahora estamos acostumbrados en los relojes de ahora, que normalmente entra el agua por la corona o por la tapa. Bueno, pues este tiene también la dificultad de que la caja es 2 piezas, con lo cual ni siquiera lo dejaría en el baño al ducharse para que no entrase el vapor, ¿vale? Este reloj sería catalogado como 00. Es un almiral suizo de 1920. Es un reloj de museo, no es para jueguecitos con él. Después vendrían los que yo catalogaría como 30 metros. Este reloj de los años 50 también tendría muchas dificultades con el agua, incluso con el vapor. Es un reloj que yo en la ducha, volvemos a lo mismo, el vapor se podría introducir tanto por la corona como por la tapa del mecanismo que cierra, la tapa que cierra a la caja el mecanismo. No es un reloj también para estar jugando con él en el agua. Es un reloj para mimarlo, cuidarlo, y son relojes aparte que tienen un valor sentimental y que tienen un valor orológico muy grande. No vamos a hablar de valores económicos, sino de valores orológicos tremendamente grande, con lo cual es absurdo estropear un reloj por probar a ver si es sumergible o no. Ya os digo yo que no. Entonces tenemos el 00, de aquí nos iríamos al 30 metros. Tampoco es un reloj para andar jugando con él, ni con el agua, ni siquiera con el vapor. Ahora nos iríamos a los relojes waterproof, que sería, por ejemplo, también este Duar. Es un reloj waterproof. Bien, ¿qué es un waterproof? Pues yo más o menos un waterproof lo catalogaría como un reloj de unos 50 metros.
En este caso, en teoría, aguantaría perfectamente que te limpiases las manos con él y las salpicaduras, cosa que el 30 metros para mi gusto no. Si tú lo quieres conservar y no jugar a la ruleta rusa, yo no lo metía, no me levaría ni las manos con él. En este caso, te puedes arriesgar a lavarte las manos, que le caigan 4 gotas, pues no pasaría nada. Si llueve un día, pues mira, este reloj, por ejemplo, si llueve es mejor no ponérselo por 2 motivos. Primero, porque si se acumula el agua y le entrase, eh, tendrías muchos problemas en reparar este reloj. Más que nada por las piezas, no es muy difícil encontrarlas. Y después la correa la vas a echar a perder. Tendrás que gastarte X dinero en volver a cambiar la correa porque se pudrirá o vendrán olores o ya no será una correa que puedas aprovechar. Los waterproof vamos a suponer que serán unos 50 metros, pero en este caso es un waterproof antiguo, ya abierto varias veces. En este caso, este reloj tiene cambiada la cuadratura, tiene cambiado el tirete. Es un reloj desajuste del automático y vuelta a ajustar y desajuste y vuelta a ajustar. Es un reloj abierto muchas veces, con lo cual yo no me la jugaba. ¿Por qué? Porque es un reloj antiguo, ya abierto. Un reloj ya abierto, ya no está de fábrica, yo ya no me la jugaba. Ahí vienen los problemas de cuando uno empieza a abrir relojes. Después vamos a suponer, vamos a ver este que tengo puesto, también otro Dubar. Vamos a ver. Este Dubar es un Dubar digital, vintage, de los años 70. Es waterproof, o sea, supuestamente 50 metros. Problema. Vamos a ver. Primero, que es un reloj irreemplazable. Es un reloj así, Dubar, en este estado de los años 70, o sea, con 50 años, que funciona perfectamente. Y evidentemente, al ser digital y estar en funcionamiento, quiere decirse que lo he abierto para cambiar la batería. Una vez abierto, reloj que ya no funciona. Para mí no es adaptable ya al método acuático, porque siempre no, ya no va a quedar como fábrica, por muy bueno que sea el relojero y por muy buena mano que uno tenga. Ya es una lotería. No, es que yo lo hago bien, ya es una lotería. Es un reloj que lógicamente tiene mucho valor, es irreemplazable y yo no lo haría. Después nos vamos a un reloj barato, de 50 metros, de resistente al agua, 50 metros. Es un Casio F91W. Es un reloj que evidentemente le he cambiado también la batería. Bueno, es un reloj que puedes usarlo, digamos, yo lo utilizo muchos años para el trabajo. Un reloj que, en fin, por 2 motivos lo puedes utilizar. En principio, porque no tiene ningún valor económico. Sí que para mí son relojes muy, muy buenos lógicamente, pero tiene reemplazo. Con lo cual, en caso de romperse, por 9 euros tendrías uno nuevo en muchísimo mejor estado que este. Yo tuve mucho cuidado en cerrarlo bien. Muy bien lo estuve cerrando. Primero este tornillo, después este, siempre en cruzado, después este, fijándome mucho que estuviese todo perfectamente acoplado. Entonces sí que pero no me baño con él, simplemente trabajo con las manos en agua y pues bien, pues lo utilizo para eso. Y nunca me ha dado ningún problema. Pero cuando lo he cambiado, personalmente me he dado cuenta de que siempre esté todo bien cerrado y con la técnica del tornillo cruzado. Ahora nos iríamos a un reloj 100 metros. Este reloj además tiene una historia en el mundo acuático muy, muy especial. Concretamente, este reloj tiene desde el año 2000, tiene 20 años y en aquella época
Yo estuve en la Armada, hice muchos cursos de buceo en la Armada. Después, ya cuando pasé al mundo civil, pues era muy aficionado al buceo, ¿no? Lo típico, ya convalidé con el curso PADI y me hice, vivo en el mar y me hice socio de un club de buceo, íbamos mucho a bucear. Me fui de viaje de novios a bucear, y por mi ignorancia utilizaba este reloj porque me lo compré, era una marca española, Lotus, es una marca española Lotus. Era un reloj en aquella época que para mí era casi lo máximo que se podía aspirar, me gustó mucho la estética y al ver que era 100 metros, a ver si se puede ver bien, al ver que era 100 metros, lo utilizaba como buceo. Con este reloj os puedo asegurar que yo, siendo cronógrafo, yo he buceado 43 metros. De acuerdo, que era un reloj que nunca había estado abierto, yo lo compré nuevo. Vale, hoy en día os diré que es una locura. O sea, que este reloj siga estando aquí hoy en día con nosotros en buen estado, ha sido una lotería. Y en este caso concreto, eh, es una suerte de que nunca le hubiese entrado agua, porque un reloj de 100 metros, vamos a ver, un reloj de 100 metros, siempre y cuando nunca haya estado abierto, nunca se le haya cambiado la batería, porque este reloj es cuarzo, eso significaría que este reloj como mucho está capacitado para darte un bañito en la piscina, siempre y cuando, lo dicho, nunca lo hayas abierto, porque una vez abierto, podría ser recuperable para, perdón, para el baño en piscina, digamos en baño en superficie, como mucho un snorkel de 4 o 5 metros, pero nunca buceo con botella de aire a 40 metros ni 20, sino yo que sé, una bajadita en la piscina, ¿no? Bien, pues sí podría ser recuperable si al cambiar la batería, tú o sea, te dieras cuenta que las juntas están bien empaquetadas, bien cerrado, y después hicieras la prueba con una máquina de hermeticidad. Máquina que yo no dispongo y, y va a ver, y mi consejo, no es un reloj de buceo. Es absurdo meter un reloj que en su día era un reloj Lotus bastante caro, porque este es de la gama cara, ¿de acuerdo? Esta gama de Lotus es cara. Los hay baratos, los hay de 40 euros, de 30 euros, pero esta gama Lotus, que lleva una maquinaria Miyota de alta gama, y cronógrafo, de acero sólido, la caja sólida, es un reloj de categoría, aquí ya nos vamos casi a los 300 euros, con lo cual yo personalmente, con lo que sé hoy en día, no lo metería en agua ni en broma. Lo metí por ignorancia. No conocía, si ahora sé poco de relojes, pues hace 20 años no tenía ni idea, ¿vale? Me gustaban, pero no tenía el conocimiento que hoy en día, con la experiencia que sé, no lo metería en agua, ni siquiera recién sacado de fábrica, ¿vale? Bien. Y después venimos a los diver. Tenemos también otro Duar, y tenemos el SKX. El SKX, vale, vamos a ver la diferencia entre este y este. Este es un Duar de 20 atmósferas, de 20 bares, 200 metros, igual que este, 20 atmósferas, 20 bares, 200 metros. Diferencias, muy sencillo. Este reloj, el Seiko, es categoría ISO. Es un reloj certificado de buceo. ¿Qué es un reloj certificado de buceo? Bueno, ¿hay diferencias con este Duar? Sí. Lo primero, el precio. Este reloj rondará entre los 60 y 80 euros, y este entre los 230 valía cuando se fabricaba. Hoy en día los hay hasta lo que te quieran pedir. Este tiene corona roscada y este no tiene corona roscada. Personalmente, con la experiencia que yo sé, ¿bucearía con este reloj? No, porque no tiene corona roscada.
¿Será estanco 200 metros? Bueno, es lo que dice el fabricante. Yo personalmente, un reloj que no tiene corona roscada, mmm, yo no lo veo un diver, sinceramente. Me gusta mucho esta marca, me gusta mucho este reloj, me gusta mucho esta estética. Me sabe mal porque es una marca española. De hecho tengo varios Dubar, como habéis visto. Dubar, vale, a ver, Dubar, Dubar, Dubar. Hasta aquí tengo hasta 4. Bien. Pero yo, sinceramente, pues no es un reloj. No es un reloj para buceo. Las cosas como son. Una cosa es que te gusten los relojes y una cosa es mentirse a uno mismo. Un reloj sin corona roscada, como mucho, vamos a suponer que fuese como este. Como este reloj también es cuarzo, el día que este reloj se le cambie la batería, si no tienes máquina para hacerle el vacío y para hacerlo otra vez estanco, máquina de estanquedad, nos volvemos a un reloj, entre comillas, inútil para el mundo acuático. Este reloj, como nunca ha sido tocado, ¿de acuerdo? Es un reloj diver. Este reloj, como es un reloj diver con corona roscada, y es un reloj que nunca ha sido abierto por la tapa trasera, un reloj que tiene un uso, está muy bien cuidado, un uso exquisito por mi parte, porque yo cuido mucho estas piezas. ¿Es un reloj que sí que se podría bucear 200 metros? No, no se podría bucear 200 metros. Este reloj, aunque ponga 200 metros, nos iríamos también a que equivaldría a un reloj, entre comillas, piscinero y poco más. Y este reloj yo lo catalogaría hasta los 42 metros. Una seguridad, siempre y cuando el reloj esté de fábrica, es muy importante, siempre que nunca haya estado abierto, porque una vez que el reloj se abre, las juntas ya no van a estar nuevas. Un reloj que nunca haya estado mucho tiempo a alta temperatura, digamos, puesto apoyado al sol, porque las juntas se podrían agrietar y por esas juntas podría entrar el agua. Es que son muchas cosas, es que depende de muchas cosas. El reloj nuevo, bien, lo puedes usar hasta 42 metros. Un reloj ISO, o sea, un reloj certificado 200 metros hasta 42 metros. Esa es mi personal escala de relojes en el mundo acuático. ¿De acuerdo? Vendríamos que el ISO 200 metros nos vamos hasta 42 metros. El 200 metros no certificado ni corona roscada, para mí, vamos a darle unos 10 metros máximo. Un reloj de 100 metros y además cronógrafo, pues yo sinceramente no lo metería en el agua. Si alguien se empeña, pues si alguien se empeña, pues yo me iría al baño de superficie, pero yo no lo metería en el agua. Un reloj de 50 metros, pues igual, para lavarse las manos. El waterproof, siempre y cuando no hubieran estado abiertos, este como es un reloj, digamos, ya de colección, yo no lo arriesgo en el agua. Este también son 50 metros, un waterproof igual que el otro, pero como está abierto, ya no lo meto en el agua. Este lo he abierto, lo he cerrado yo, como es un reloj, ojo, es un reloj de 9 euros, si uno quiere arriesgar 9 euros, pues que los arriesgue, porque bueno, son 9 euros, pero ya irte a relojes de colección, yo no lo haría. Los relojes antiguos y con correa de cuero, pues por varias razones, evidentemente la correa primero, y después que son relojes antiguos, que ya no vas a encontrar piezas, y va a ser un reloj que lo vas a tener ya guardado para toda tu vida, porque va a ser muy complicado arreglarlo, como mucho para reloj donante.
Y luego ya tenemos los relojes históricos, que ni en broma. O sea, esto es un reloj para mimar. Con esto no quiero decir que yo tenga razón, ni mucho menos. Yo os digo mis conclusiones que he sacado durante 25 años coleccionando relojes y con la experiencia que a mí me ha dado, desgraciadamente, romper relojes y, y lamentar pérdidas de relojes de mucho valor, no solo, digamos, entre comillas, económico para mí, ¿eh? Sino que relojes que tienen un valor sentimental, pues me los he cargado por, por probar. Así que otra cosa muy importante es que, suponiendo que no es así, que yo tuviese relojes muy caros, digamos, vamos a suponer que yo tuviese un Submariner, un Rolex Submariner, por ejemplo, el Pitufo, el Smurf, ¿no? Un reloj de, creo que si no recuerdo mal, son entre 35 y 38 mil euros. Yo, sí, son 300 metros, seguramente, o sea, vamos a ver, uno me llamará tonto, coño, te has gastado ese dinero, 38 mil euros, y no lo vas a meter en el agua. Pues yo no lo metería en el agua, me compraría, yo que sé, un Orient Mako y lo utilizaría para el buceo. Me gastaría 120, 150 euros en un Orient Mako y eso que hoy en día utilizaría para... No, deciros que este vídeo ha sido para deciros mi opinión, solo mi opinión, y que os haya servido un poco para daros una idea de ayuda a mejorar vuestras ideas sobre los relojes de buceo. Recordad que todo el mundo debe tener su opinión y su experiencia y cada uno haga lo que mejor le venga. Espero haberos ayudado. Un saludo y espero ver vuestros comentarios y decirme qué opináis. Muchísimas gracias por ver el vídeo y espero de verdad de haberos servido de ayuda. Gracias. Y es el reloj que yo utilizaría para el buceo. Arriesgaría un reloj, entre comillas, que económico y asumible.